En lo que a la teoría política respecta, son varias las nociones que la perspectiva analítica propuesta por Michel Foucault aporta a la comprensión de las relaciones de poder características de nuestras sociedades contemporáneas. Por ello, teniendo al abordaje de las prácticas de gobierno que han venido siendo desarrolladas para el tratamiento de los casos de contagio de la infección viral denominada COVID-19, nos parece pertinente volver en particular a las aproximaciones efectuadas por el estudioso francés al tratamiento que desde instancias de gobierno se les ha otorgado a las pandemias que asolaron desde el medioevo a Europa. En la tesis Foucaultiana sobre las prácticas de gobierno dispensadas en las sociedades occidentales con ocasión de la aparición de enfermedades altamente contagiosas como la lepra, la peste y la viruela, ubicamos una caja de herramientas dispuesta para nuestro uso con el objeto de complejizar la comprensión acerca de cómo se ha venido abordando el problema de las pandemias. 6 años antes de su fallecimiento, en el año 1984, producto de otro virus del VIH-Sida, en el transcurso de las clases que dictara en el año 1978 en el Collège de France, Michel Foucault sintetizará lo que previamente había venido refiriendo sobre el tratamiento de situaciones de pandemia desde instancias de gobierno europeas. En el ejemplo del tratamiento gubernamental de la pandemia, Foucault ubica algunos de los rasgos más sobresalientes que caracterizan a los regímenes de gobierno propios de las sociedades modernas. Foucault observa que a través de la historia se despliegan tres tecnologías generales de poder, en relación a las cuales se concadenan determinadas técnicas de gobierno. Así, en un primer momento, el poder soberano se afirmará en su derecho de dirimir sobre la vida o muerte de sus súbditos, a través del mecanismo legal o jurídico. Posteriormente, con la conformación de las sociedades capitalistas, en la necesidad imperiosa de normalizar a una masa obrera recién constituida en la naciente ciudad industrializada, este segundo mecanismo será el disciplinario. La tercera forma corresponde al dispositivo de seguridad y surge en el momento en que las prácticas de gobierno no buscan tanto aumentar el poderío del soberano, como sí aumentar la capacidad productiva de la población. En esta misma clase a la que estamos haciendo alusión, refiriéndose a los distintos modos que a lo largo de la historia Occidente ha enfrentado las pandemias, Foucault inicia su análisis con la exclusión de los leprosos sucedida hasta fines de la Edad Media. Es una expulsión que se hacía esencialmente mediante un conjunto jurídico de leyes y reglamentos, que introducían una partición binaria entre quienes eran leprosos y quienes no lo eran. Este tipo de tratamiento frente a estados de pandemia se movilizan sobre la base de lo que se denomina mecanismo legal jurídico. Segundo momento, el tratamiento de la peste. Desde fines de la Edad Media hasta el siglo XVII, se actuará de forma distinta a la manera que operaba, se actuará en forma distinta a la manera que operaba la sociedad regida bajo el paradigma soberano. Bajo el modelo disciplinario que emerge junto a la sociedad capitalista, el objetivo de los reglamentos de la peste es cuadricular las regiones, las ciudades, con normas que indican a la gente cuándo pueden salir, a qué horas, qué deben hacer en sus casas, los obligan a presentarse a inspectores. Podemos decir que allí hay un sistema disciplinario. Tercero, en el tratamiento de la viruela a partir del siglo XVIII. Aquí Foucault nos indica que no se trata tanto de imponer una disciplina. El problema fundamental va a ser cuántas personas están contagiadas, a qué edad, qué mortalidad. En síntesis, todo un problema que ya no es el de la exclusión, como es el caso de la lepra, ya no es el de la cuarentena como en la peste, sino que será, en cambio, el problema de las campañas médicas por cuyo conducto se intentan erradicar los riesgos de contraer la viruela o cualquier otra epidemia. Juzgar, disciplinar y asegurar. Acá logramos identificar algunas de las estrategias generales de poder en relación a las cuales se operará en Chile para hacer frente al COVID-19. En concordancia con la tesis que indica la comparecencia de distintas técnicas de gobierno articuladas en torno a la conducción de la conducta ciudadana, es posible disponer un análisis de las distintas medidas consideradas en esta batalla contra el coronavirus, las cuales las ligamos a los mecanismos soberanos jurídicos en relación a la expulsión, disciplinario en torno al modelo de cuarentena y securitario en torno al establecimiento de una media estadística de riesgo que se considera aceptable. De este modo, el componente
especulativo y probabilístico en la valoración del riesgo, ha cobrado especial importancia. Subtítulo: excluir y expulsar el carácter jurídico soberano del actuar gubernamental frente a la epidemia. Al revisar la práctica colonial del control de la propagación de enfermedades contagiosas, podríamos situar la preponderancia de formas de gobierno del tipo jurídica soberana. El modelo soberano será el paradigma dominante de las prácticas coloniales para prevenir pestes. Tal como señala Enrique Laval, uno de los iniciadores de la historia de la medicina en Chile, las medidas preventivas que entre comillas, cito, las medidas preventivas que nuestros antepasados coloniales tomaron en épocas de epidemias fueron rigurosas. Continúa Laval. Las cuarentenas y cordones sanitarios se organizaron algunas veces con bastante irregularidad y sus infracciones penadas con severidad. Cierra de cita. Continuamos. De este modo, distintos actores de gobierno participan de modalidades de prevención de las pestes. Continuamos con Laval. Cito: gobernadores, cabildo, corregidores y otras autoridades utilizaban la expulsión de los enfermos y sus familias fuera del pueblo, fumigaciones con vinagre y litre a las embarcaciones sospechosas y cuarentenas de pacientes en el hospicio eran las medidas más comunes y aceptadas en la población. Cierro comillas. Continuamos. El protomedicato fue una institución de gobierno ejemplificadora respecto a visibilizar de qué manera, frente a la enfermedad epidémica, la población colonial estaba sujeta, bajo potestad jurídica, al poder de decisión del soberano. Esta instancia representativa del monarca en territorios ultramarinos actuará como tribunal encargado, estamos hablando del protomedicato, operará como tribunal, cito, encargado de autorizar, controlar y aplicar medidas punitivas en el ejercicio de las profesiones médicas y de organismos asesores del gobierno en todo lo concerniente a la salubridad. Estas son las medidas coloniales respecto al protomedicato. Arribado a Chile en el año 1691, el protomedicato perdurará hasta la era republicana, reconvertido posteriormente en un consejo asesor de la precariedad institucional sanitaria de la cual se estaba dotando el Estado chileno hacia finales del siglo XIX. El protomedicato desaparecerá en el momento en que el gobierno de las epidemias se vincule con las campañas de limpieza e higienización que buscaban el disciplinamiento de los sectores populares que inundaban la incipiente ciudad industrial. Disciplinar el carácter normativo del actuar gubernamental frente a la epidemia. Hacia finales del siglo XIX, ante las críticas suscitadas por el funcionamiento de los lazaretos, lugares de cuarentena alejados de las ciudades donde eran destinados los contagiados con el cólera, surgirán una serie de iniciativas que manifiestan la transformación en las técnicas de gobierno de la epidemia. Es así que, tal como destaca la historiadora María Angélica Illanes, las principales críticas, tanto por el estado deplorable en que funcionaban los lazaretos, como el problema de la contaminación producida por los miasmas o malos olores que expelían los apestados en el camino que iba desde la ciudad hasta los centros de atención de enfermos de los lazaretos. Ese era el problema, dos problemas: la insalubridad interna, pero también el problema del recorrido entre las casas de los enfermos graves hacia estos lugares alejados de la ciudad. Entonces, el mal olor, el tema de la contaminación. Hay una crítica severa a los lazaretos. De allí que se asista a la implementación de iniciativas concordantes con las técnicas disciplinarias ya descritas. Todo esto hacia finales del siglo XIX. En este orden de cosas, surge el proyecto, en Chile estamos hablando, surge el proyecto del servicio médico a domicilio, el cual se basaba en conceptos opuestos a los que habían fundado el lazareto. Tal como indica la María Angélica Illanes, buscaba este servicio médico a domicilio la penetración en barrios y en casas en vez del alejamiento. Cierre de cita. Una definición más nítida del carácter disciplinario de esta acción gubernativa se propone en una comunicación de la propia Comisión Directiva del Servicio Sanitario del Cólera, primer organismo sanitario con cobertura nacional en Chile, en donde se señala que, siendo la asistencia a domicilio la asistencia médica más importante y eficaz para combatir la pandemia, cito este informe de la Comisión Sanitaria del Cólera,
Para llevarla a cabo, a efecto, se ha solicitado de las autoridades la división de las ciudades en barrios para establecer en cada uno de ellos estaciones sanitarias. Cierra comillas. Pero el radio de acción de la Comisión Sanitaria no solo estaba dirigida hacia intervenir adentro de los hogares. Imbuido del modelo médico del higienismo, se desplegaron por el territorio nacional una avanzada de funcionarios públicos recabando información para la elaboración de informes sobre el estado de calidad de vida del país, tal cual señalara el doctor Wenceslao Díaz, artífice de esta institución, de esta primigenia institución sanitaria chilena. El objetivo estratégico de esta producción de conocimiento era para el doctor Wenceslao Díaz sacar, cito, sacar los datos más importantes para favorecer el aumento de la población, la base de la riqueza de las naciones. Entonces ya estamos pasando del modelo, digamos, soberano, donde lo que importaba era aumentar el poderío del soberano, del rey, pasamos ahora ya, en función de las propias coordenadas liberales, ¿no?, a entender que la riqueza de las naciones se funda en los brazos disponibles para el trabajo, ¿no? Tercer y último subtítulo: segurizar el carácter probabilístico del actuar gubernamental frente a la epidemia. Llegados a este punto, debemos advertir que no se trata de implementar un esquema rígido de etapas que se sucedan unas a otras, reemplazando una modalidad de gobierno en preferencia de otra, es decir, soberanía, disciplina, seguridad, como tres modelos de sociedad en relación a los cuales se implementan determinados mecanismos específicos también de gobierno, ¿no? Por el contrario, hay una constante correlación de estas prácticas de gobierno. Es por este motivo que podemos apreciar cómo en el tratamiento de las epidemias transcurridas durante el siglo XX-XXI, del mismo modo que el foco de atención estará centrado en los análisis probabilísticos, mediante los cuales se busca establecer una media que permita proyectar políticas gubernamentales para el instante y al futuro, dispositivo de gobierno propio de nuestras actuales sociedades de seguridad, también vemos discutirse un abanico de iniciativas legislativas hoy en día, junto a esta medida de seguridad, esta lógica del análisis probabilístico del riesgo, ¿no? Junto con ello, también vemos discutirse un abanico de iniciativas legislativas que a través de nuevas leyes busca atender a la actual emergencia sanitaria. Junto al despliegue de medidas jurídicas que buscan sancionar cierta actividad de la población. Por otro lado, también nos encontramos con el reordenamiento geográfico de las comunas y las ciudades. En este sentido asistimos a la promoción de hábitos, tales como el distanciamiento físico, instrucciones para el teletrabajo o la inculcación de conductas de autocuidado. Eso, mi propuesta es leerlo de manera, como mecanismo disciplinario de conducción de la conducta, de instalación de hábitos de conducta, ¿no? Los mecanismos de seguridad se acoplan y hacen funcionar al interior de su propia dinámica de gobierno de los dispositivos jurídicos y los disciplinarios. De esta manera vemos cómo van a ser movilizados los principios sobre los que se sustentan en buena medida la actual gestión gubernamental de la pandemia provocada por el coronavirus. Racionalidad sustentada en la administración probabilística del riesgo. A través de dos ejemplos, nos parece que es factible ilustrar esta lógica de gobierno sustentada en la administración del riesgo. Voy a los dos ejemplos, para ir finalizando. Consultado el ministro de Salud, Mañalich, acerca de cuáles eran los criterios para declarar una zona como zona de cuarentena, como área de cuarentena, el ministro indicaba que las medidas del Ejecutivo estaban amparadas, y cito acá, en esta ronda matutina, que él hace nuestra ronda matutina de información, ¿no?, respecto a los avances del contagio, indicaba que las medidas del Ejecutivo estaban amparadas, cito, en la medición de distintos factores, tales como niveles de incidencia del virus en poblaciones vulnerables, tales como ancianos y niños. También se toman en cuenta para declarar un espacio como área de cuarentena la fragilidad de los territorios para soportar los distintos casos. Por ejemplo, la capacidad que haya de hospitales, si es que existe una cárcel también, hace más problemática aún esa zona. Por otro lado, también está la densidad de habitantes por metro cuadrado, también es otro de los criterios para poder implementar esta medida de cuarentena y ubicar la zona de cuarentena.
También se ubica la capacidad de aislar los casos que potencialmente puedan infectar. Esa es la búsqueda. Capacidad de aislar los casos que potencialmente puedan afectar. Dado que no se hace un bloqueo, se comuna con pocos casos, en definitiva, segregar comunas con alto riesgo de diseminar la enfermedad a terceros es el criterio que comanda la acción gubernamental. La declaración en la ronda informativa de cada mañana del ministro no solo nos ubica en el nivel de relevancia del conocimiento estadístico sobre los niveles de riesgo al momento de la decisión de la política pública, sino que nos refiere más bien, o además, a la instalación de cierta aceptación del riesgo, una habituación al riesgo, es una incitación a vivir en peligro, a vivir en riesgo. Desde el ámbito de los actores empresariales, vemos un acoplamiento similar respecto a estas lógicas estatales. En este sentido, está la entrevista realizada a José Manuel Silva, miembro del grupo experto en gestión de activos del grupo de inversión del grupo económico Larraín Vial Asset Management. José Manuel Silva señaló lo siguiente: hoy, cito, para bien, la vida humana se ha valorizado cada vez más. Nunca había ocurrido que los gobiernos pararan la economía para evitar los contagios, y eso tiene un costo enorme. En los próximos meses, lo que va a ocurrir es que es una discusión muy grande. En los próximos meses lo que va a ocurrir, que es una discusión muy grande, que está recién partiendo, es, ok, dice José Manuel Silva, asumamos que logramos controlar la pandemia y ganamos tiempo para que llegue la vacuna, pero no podemos seguir parando la economía, y por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y esos riesgos significan que va a morir gente. Simplemente recordar que ayer, al 15 de abril, similares declaraciones fueron emitidas por el presidente de la Cámara de Comercio de Santiago, me parece, ¿no? Que hay que arriesgarse a morir. Para concluir, tal como señalara Michel Foucault, debemos recordar que la inseguridad es la contracara de la libertad otorgada por el liberalismo. Es por ello que el llamado del director de inversiones de este consorcio chileno, o el mismo Mañalich, cuando nos invita a habituarnos al riesgo, estas declaraciones, o esta última declaración, es tan solo la continuidad del llamado establecido desde un inicio en la sociedad capitalista. Porque tal como señaló Foucault, el liberalismo y el neoliberalismo nos incitan a vivir permanentemente de manera peligrosa, aunque en ello se nos vaya la vida. Bueno, yo noté varias cosas interesantes en el trabajo que propone Iván. El primero es que sería muy interesante algo así como una genealogía más extensa de lo que hemos hecho a propósito de los antecedentes coloniales que aquí se señalan, sobre la cuestión de la medicalización en Chile. O a lo mejor alguien podría exponer en otra oportunidad algo más en esa línea también, ¿no? Para insertar esto en contextos más amplios. Pero sobre lo que decía Iván, ¿no? Puede ser. Lo que decía Iván, quisiera hacer un comentario, ¿no? A propósito de la relación que él habla de la cuarentena con la población en los sistemas laborales y educacionales, en fin. Y hay una cosa que es interesante respecto de lo que él estaba comentando y que yo creo que se le puede sacar partido, y es el problema de los patrones de acción, ¿no? Y que se relaciona con una cosa que hablaba la Jimena la semana pasada sobre el problema de la resistencia durante este periodo, no después. Y es que hay esta normalización del trabajo a través del teletrabajo, hay una cuestión que tiene que ver con mantener ciertos patrones de acción, no solo ciertos patrones de acción económica, como patrones de consumo, como patrones de crédito, de financiamiento, que también se quieren mantener, sino también ciertos patrones de acción, vale decir, por ejemplo, de jerarquización laboral, de control laboral, de filiación de los estudiantes a la escuela, a la universidad. Entonces, esta especie de espectro de normalidad que todos sabemos que es una situación artificial que estamos tratando de llevar a cabo y que nuestras propias instituciones laborales, educacionales, por diversas razones, la mayoría de ellas económicas, nos impulsan también a llevar, sabemos que sabemos que así, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante ahí también de detenerse, que tiene que ver con cómo influyen los patrones de acción de las personas. O sea, porque actualmente lo que estamos haciendo con toda esta dinámica del teletrabajo también es mantener una jerarquía en el trabajo, un control de las acciones del trabajo, además por decirlo así, de la explosión de la hora, y también una normalización, esta especie de
permanente normalización de la actividad, tiene que ver con, escolar sobre todo, tiene que ver con, ¿no es cierto?, con mantener ciertos patrones de acción que no se rompan, ¿no? Que no se rompa la subordinación de la relación trabajo. Y eso es súper importante, pero en la medida que se rompe eso, se abren otras posibilidades. Entonces yo pienso, volviendo un poco a la cuestión de la Jimena que decía la semana pasada, que le he dado harta vuelta durante la semana, los temas de resistencia, subordinación, insubordinación, insumisión, procesos constituyentes. Yo creo que una de las razones, uno de los temas importantes durante este periodo de emergencia es, tomando un poco lo que decía Iván, romper ciertos patrones de acción en estas condiciones. Eso. Gracias, Adán. Si no hay más palabras, quisiera aprovechar. A ver, déjenme buscar. No tenemos más palabras pedidas por ahora, ¿vale? Entonces, aprovechar con respecto a lo que dice Adán, sí, a mí me gustaría, porque es un tema que también he trabajado, el tema de lo colonial, ¿no? Como en esta genealogía, ¿cuál es el factor colonial, ¿no? Que está a la base. Por ejemplo, ahí tú, Iván, mencionaste hartas cosas. La figura del protomedicato, eso es súper interesante porque, y que está bien trabajado, ¿no? Como en Chile, luego de la colonia, ¿no? La independencia y el establecimiento de una república, si bien tiene ideales ilustrados europeos, luego, una vez instaurada la república, vuelven a reaparecer organizaciones coloniales y de lógicas coloniales que se instauran en esta configuración de la república, ¿no? Y una de esas es el protomedicato. El protomedicato era una institucionalidad de la colonia, ¿no? Que después y de hecho dependía del poder soberano, ¿no? Pero que se mantiene por mucho tiempo después de la independencia y se articula, ¿no? Y eso es interesante, y los historiadores de la salud en Chile lo ponen como un caso bien claro, ¿no? Del colonialismo a la base de la salud en Chile, ¿no? Y de las prácticas en salud. Eso es una cosa. Luego lo que tú hablas, esto de este paso, de esta mirada más de una biopolítica más disciplinaria con el surgimiento de esta otra mirada de los padres, ¿no? Los próceres de la medicina en Chile, como este señor Wenceslao que tú mencionas. Si tú vas a ver, ¿no?, de cuál es la genealogía del pensamiento de estos médicos, ¿no? Son todos formados en Europa, ¿no? Son toda una clase de médicos que en un periodo específico van y se forman en las escuelas y se van a ser imbuidos por todo justamente el desarrollo de la clínica de la que habla Foucault, ¿no?, en Europa, pero luego traen eso a Chile y no hay un correlato tampoco con el reordenamiento de la salubridad del que habla, por ejemplo, Foucault, ¿no?, cuando habla del surgimiento de la biopolítica o de la clínica en Europa. Entonces, ¿cómo se articula en el fondo la autoridad del saber europeo, ¿no?, como que se sigue manteniendo como hegemonía, yo la llamaría colonial, de colonialidad, no colonialismo, pero de colonialidad, en el accionar del saber médico en Chile. Y eso hoy día también se ve. O sea, el hecho de que nuestro modelo a seguir, no en todos los casos, pero que lo que se miró durante los primeros días de la epidemia, nuestro referente eran Italia y España, ¿no? El tema era evitar que nuestra curva fuera la de Italia y España, y ese era todo, y toda la medida se articuló en función de eso. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué Italia o España? ¿Qué nos hace pensar que nuestra curva va a ser la de Italia o la de España? ¿No? Entonces, eso, creo que ahí sería interesante si en algún minuto alguien pudiera también, yo quizás podría en algún minuto hacerlo, pero no me comprometo todavía. Bueno, tú, Jan, está pidiendo la mano. Hola, bueno, voy a bajar mi mano antes de tomar la palabra. ¿Está bien el audio? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Sí. Bueno, me gustó bastante esta mirada como historiográfica que le da al asunto. Efectivamente, también es súper importante como recordarse que esta no es la primera pandemia y que ha habido incluso durante el siglo XX algunos episodios de brotes con tendencia a pandemia, incluso bastante más mortales, con mayor letalidad que
hemos sufrido hoy día y que nos hemos olvidado un poco de eso y que no nos recordamos. Entonces, aquí hay una cuestión que el único punto que yo quisiera como mencionar, comentar más que nada, esta cuestión como de la conformación de saberes en torno a la enfermedad pandémica o epidémica, ¿no? Con estas características, ¿ya? O sea, porque precisamente, por ejemplo, si nosotros atendemos a lo que fue la peste negra, si bien hubo un desarrollo como de la medicina, de la observación, de la medicina científica, o sea, no había esta mirada un poco de la población, y esta población, uno tendría que darse cuenta que aparece más bien como en el siglo XVII, cuando también hay como rebeliones, ¿ya? O sea, es como el Bills of Mortality de John Brown y Petty en Inglaterra, que es como la primera estimación poblacional que le recuerda un poco en este caso a la monarquía, de qué tamaño son sus problemas, vale decir, de qué tamaño el bajo pueblo, cuánto tenemos que dimensionar para entender lo que está pasando. Y es a partir de ahí que estas cuestiones empiezan a tomar los fenómenos de población estatura política. Bueno, Foucault lo hace muy bien en esta genealogía en seguridad de territorio y población. Pero lo que no debemos olvidar, creo yo, es esta cuestión de que en la misma medida que se gestiona como una mirada política poblacional, también eso tiene una dimensión epistemológica. O sea, hoy día leía una columna del Yuri Carvajal muy interesante en que él hacía esta metáfora: oye, hoy día todos hablan de de aplanar la curva, como si la curva fuera un fenómeno homogéneo, como si la curva fuera una cuestión que se gestiona. O sea, dice algo así como, la curva es hoy día la mano invisible, una cuestión que tenemos que funciona como solo, que parece que la pudiéramos modelar y entender y prever a partir de la curva cuál es no sé, por el decurso que va a tomar la pandemia, pero no nos olvidemos que esa curva está construida también a partir de ciertos parámetros, de ciertos acentos, y que por lo tanto tiene una serie de vacíos. No nos llevemos o no nos dejemos llevar únicamente por esta cuestión como en extremo cuantitativa, que está dejando de lado un poco aspectos sociales de esta misma pandemia, ¿ya? Entonces, ahí también, no sé, yo considero que tampoco es bueno ceder completamente en estos momentos a la experticia numérica de esta cuestión. O sea, que efectivamente aquí es posible de repente advertir cierto grado como de incerteza, como ciertos grados como de incertidumbre en las mismas, en los mismos análisis que se hacen desde el ámbito como de la salud, ¿ya? Y no caer en esta dicotomía como está lo científico y están los políticos. No, aquí hay un enjambre de cosas donde a veces quizá en nombre de los científicos se tomen medidas políticas que pueden ser absolutamente desproporcionadas o cuyo efecto no podemos como dominar. Sobre todo en un panorama asediado por el terror, por el miedo, como lo ha mostrado Iván ahora. Eso. Gracias, Tuyan. Adán está pidiendo la palabra. Dale, Adán. Sí, quisiera retomar para proponerla a la conversación, una metáfora a la que aludió en algún momento Iván en su presentación, que es la de la personificación de la economía, ¿no? Hay que atender a la economía, a la salud de la economía, ¿no? Hay una especie de metáfora de personificación de la economía. Aparece no solo la población, ¿no? La salud de la población, que es la riqueza de las naciones, sino que aparece también la economía como si fuese algo así como una persona, no un ente, algo que se personifica y se habla de su salud. Eso aparece en las últimas declaraciones a las que aludió Iván. Es interesante también esa cuestión desde el punto de vista del discurso, no para no quedarse solamente la cuestión numérica, como decía Tuyan, porque hay otros discursos en la historia, ¿no? La cuestión civilizatoria respecto al Estado higienista, en fin, hay una serie de elementos que se acompañan, pero aquí aparece esta personificación de la economía, ¿no? Entonces, quisiera también resaltar esa metáfora
dentro de la conversación. Ya, ¿tenemos más manos pedidas? Sí, la Luna. ¿Estás sin audio? ¿Se escucha bien? Mi audio en general es un poco malo. Sí, Se escucha. No solamente sumarme un poco desde la discusión final que planteaba Iván, de cómo se hace un cálculo de la muerte también, ¿no? Entonces se asume de que hay que gestionar ese riesgo, y no sé si vieron hoy día en la mañana que en las declaraciones matutinas que dan cada día, cambiaron la seremía de la región metropolitana y la asumió una persona que es ingeniera comercial. Entonces es interesante ver cómo de manera expuesta, sin tapujos, ¿no? Se evidencia que lo que aquí se está haciendo es una administración comercial que, bajo una razón tecnocrática, económica, toma la muerte y la asume como un riesgo que hay que calcular. Posiblemente lo van a decir bajo las palabras de minimizar ese riesgo, pero en el fondo la muerte también es parte del cálculo que se hace sobre esta administración de la vida, ¿no? Y la pregunta ahí sería, ¿la muerte de quiénes, no? O bien, cuáles son los cuerpos que se dejan morir y que se asumen que son los cuerpos que se desechan ante esta gestión del riesgo que va a ser parte de la racionalidad que se está instalando. Y a propósito de lo que también mencionaban por ahí, de cómo se dirige con mucha fuerza una razón muy tecnocrática, ¿no? Que asume, ¿cierto?, bajo el nombre de la población, de la salud pública, incluso del Estado. En este Estado que tuviera en muchos de estos discursos habla de chilenas y chilenas, de manera muy enfática, como que es circular en su discurso dirigirse a los chilenos y a las chilenas, ¿no? Como volver a poner de manifiesto una idea de nación, una idea de unidad a partir de un ideal que por supuesto sabemos que es más que cuestionable, está más que resquebrajado, y cómo a partir de eso se instala una razón técnica que va vaciando la discusión sobre la vida, ¿no? Sobre qué vida queremos, por qué la vida, en fin, un poco eso quería sumar. Sí, bueno, yo sumándome a eso, me parece súper interesante que por un lado está como normalizado esto de que algunos tienen que morir y que es un riesgo, pero que es un riesgo que se acepta en la medida que algo que es calculado, ¿no? Desde las autoridades. Pero si yo, por ejemplo, o cualquier persona decido, o ni siquiera decido, sino que me veo enfrentado a la necesidad de que no me puedo quedar en mi casa porque tengo que salir, porque tengo que parar la olla, y salgo y no tomo todas las medidas que se han impuesto, consideradas como las buenas medidas, ¿no? Eres objeto de sanción moral. El otro día veíamos un ciudadano haitiano que se llevó, en buen chileno, una patada en el traste, ¿no? De un guardia, no sé si lo vieron. Un tipo que hubo un operativo el tipo quedó cesante, estaba tramitando su seguro de cesantía, estaba en el último día de su cuarentena, supuestamente algunos dicen que ya justo la había terminado, se hizo un operativo policial, lo vieron, lo cacharon que era alguien que tendría que haber estado en cuarentena o que probablemente todavía estaba en cuarentena, quedó la escoba, lo insultaron, vino una ambulancia, lo subieron a la ambulancia y uno de los guardias va y le pega una patada en el traste, así súper violenta, ¿no? Entonces, como también, y eso yo lo estoy viendo cada día más, ¿no? Como hay una ética que se empieza a instalar de cuál es el manejo que hay que tener, y quien no lo tiene, y da lo mismo las razones, porque el tipo estaba tramitando su seguro de cesantía, que evidentemente pasaron días que no lo pudo tramitar, ¿no? Porque simplemente no tenía cómo parar la olla, y no... entonces, por un lado, hay una aceptación del riesgo de la muerte, pero ese riesgo es monopolizado por el cálculo experto económico, porque yo no puedo, yo como sujeto no puedo hacer ese mismo cálculo, yo no puedo decir, mira, sí, yo voy a correr un riesgo. Eso, tu Yang está pidiendo la mano, o sea, levantando la mano. Ya, muy breve para complementar un poco el caso del que hacía alusión Jimena, porque lo más como dramático de este episodio fue que efectivamente, en este caso, el ciudadano haitiano había hecho completamente los días de cuarentena, y el desfase o la suspicacia, las sospechas que había levantado
que él no hubiese respetado ese periodo era porque había un desorden, un desfase entre la notificación de los días de cuarentena y los días que efectivamente se habían hecho. O sea, vale decir, él había comenzado la cuarentena varios días antes, pero la notificación en este caso al Seremi de Salud, había sido posterior. Entonces, lo que se había tomado como dato era el día en que se había ingresado la notificación y no el día que él había hecho efectivamente la cuarentena. Entonces, aquí se produce una cuestión que es un poco el argumento del texto de Ángel Rama de la ciudad letrada, que en el fondo la estadística, el número, la curva, la letra, diría Rama, pasa a tener una vida por sí mismo, que reemplaza, o sea, el mundo de la representación, de lo gráfico, de la cifra, empieza a gobernar por encima del territorio, el mapa empieza a tomar como vida propia. Y esa es una cuestión que siento yo, me permito ahí levantar esta hipótesis, la podría desarrollar después, que incluso los lugares como expertos han cedido, incluso desde el saber a esa cuestión. O sea, efectivamente podemos aplanar la curva o hacer N modelamiento de proyecciones con ella, pero otra cosa es cómo repercute eso en la realidad, ¿ya? Y desde luego, un poco aludiendo al que decía Débora recién, las medidas estas de confinamiento, las medidas de protección, en ningún momento se han dirigido como a evitar, por ejemplo, las muertes, ¿ya? Incluso tampoco podríamos decir, si somos estrictos, se han dirigido como a evitar los contagios. Lo que su principal propósito ha sido que ni las muertes ni los contagios colapsen el sistema sanitario o colapsen el sistema, en este caso, de entierro y de funciones, ¿ya? Porque en el fondo lo que se está esperando, que una vez terminadas las cuarentenas, las medidas como masivas de confinamiento, haya un brote. Lo importante es que ese brote, o sea, estamos administrando los contagios, los brotes, las muertes, para que podamos responder de manera, esta es una cuestión muy comercial, muy transaccional, para que esa demanda, o sea, para que esa oferta tenga una demanda correspondiente. Pero en ningún caso esto se ha planeado, planificado, ni siquiera pensado para evitar efectivamente ni los sufrimientos, ni desde luego una cuestión como en términos de bienestar, en términos de buen vivir. O sea, aquí se ha privilegiado la estadística, las estimaciones de sobrevida por sobre las vidas singulares, ¿ya? Por sobre las vidas, como podríamos decir, humanamente hablando, las vidas reales. Lo que estamos manejando son cuotas, estimaciones, valoraciones, cifras de sobrevida, de proyecciones, de cálculos, de métricas, que en último término son con las que se ha construido el saber sobre la salud pública también. Bueno, está pidiendo la mano Iván Torres, después Marcela Apablaza. Y yo quiero... ¿Se escucha bien? Sí. Yo quiero establecer algunos contrapuntos, compañeras y compañeros, respecto a lo que hemos dicho. Me gustó la ponencia, la exposición de Iván. Me gusta el tono genealógico que asume. Creo que es un trabajo, lo valoro porque es un trabajo que no siempre se desarrolla, sobre todo en nuestro campo, así que a mí me gustó harto tu presentación, Iván. Sin embargo, yo tengo algunas preguntas, tanto para ti, Iván, como para el resto de los compañeros, las compañeras, un poco para animar el debate. Y es algo que yo ya venía diciendo muy escuetamente, digamos, a propósito también de lo que expuso Adán la semana pasada. Era la pregunta que yo le hacía. Pero antes, quiero leer solo 2 citas de un texto de Mauricio Lazarato que ustedes ya conocen, que estamos traduciendo, bueno, ya lo terminé de traducir para una revista que estamos a puertas de publicar. La primera cita dice: el capitalismo contemporáneo generaliza la guerra contra los vivientes, pero lo hace desde el principio de su historia porque son objeto de su explotación y para explotarlos debe someterlos. La vida de los humanos, como todo el mundo puede ver, debe someterse a la lógica contable que organiza la salud pública y decide quién vive y quién muere.
La vida de los no humanos está en las mismas condiciones porque la acumulación de capital es infinita, y si lo viviente con su finitud constituye un límite a su expansión, el capital se enfrenta a él como todos los demás límites que encuentra a su paso, es decir, lo supera. Esta superación implica necesariamente la extinción de todas las especies. Cierro cita. Abro la siguiente. Los neoliberales estadounidenses y británicos, al principio de la epidemia, trataron de llevar la guerra social contra las clases subalternas aún más lejos, transformándola, gracias al virus, en la eliminación malthusiana de los más débiles. Ese aspecto dentro de las tecnologías de gestión de la epidemia es fundamental, el elemento neomalthusiano, que de hecho lo hemos tratado poco o nada. La respuesta liberal a la epidemia, incluso antes de Boris Johnson, había sido lúcidamente articulada por Rick Santelli, analista de la emisora económica CNBC, señalando lo siguiente, comillas, inocular a toda la población con el patógeno solo aceleraría un curso inevitable, pero los mercados se estabilizarían. Dicho esto, me interesa solamente introducir 3 puntos, 3 tesis que no voy a desarrollar, son sentencias, un poco como decía al comienzo, para que podamos debatir, discutir, etc. 1. Yo tengo la impresión de que no hay gestión sobre la muerte, a diferencia de lo que dice Luna, sino abandono. Esto quiere decir que lo que se gestiona es el contagio, para que esto no afecte al mercado, dicho como sistema de salud. Todas las tecnologías políticas tributan a este objetivo, tanto en Chile como en el resto del planeta. 2. La premisa de la biopolítica, según la cual, y esto era lo que yo también le planteaba a Dan la semana pasada, la premisa de la biopolítica, según la cual el poder soberano toma la vida a su cargo para protegerla, maximizarla, hoy no resulta operativa a la luz de estos fenómenos. 3. Hay de esta radicalización, o de algún modo hay un cierto elemento que uno podría, a partir del cual uno podría señalar que hay una cierta radicalización del principio de economía política que da origen a la biopolítica, y esa cuestión va a ser muy clara para Foucault, sobre todo el nacimiento de la biopolítica, es decir, la biopolítica no puede ser entendida sin ese elemento, ¿no?, que se introduce al interior de las tecnologías de gobierno, o dicho, como él lo plantea, dentro de la racionalidad de gobierno liberal. Entonces habría algo, ¿no?, dentro de este escenario de radicalización de este principio, que ciertamente desborda a la biopolítica y la desplaza hacia una ontopolítica que tiene en el centro de la cuestión al mercado. Gracias, Iván. La Marce estaba pidiendo la palabra. Sí, no, pensaban cuando los escuchaba y por la intervención de Tuillán, los ejemplos que ponía Jimena, Luna, pensaba en cuáles son las particularidades de tecnologías o de cómo está funcionando hoy día el manejo de la pandemia. Y en el caso de lo que mencionaba Iván con el protomedicato, ahí es interesante cómo hoy día se está gestionando, porque no es la misma lógica de las pandemias anteriores, cuando hoy día se recurre a un gremio de la salud que es generacionalmente muy distinto, donde hoy día se enfrenta no con el contexto de estamos respondiendo a una situación de guerra, como una situación crítica, como podría haber sido antes, ¿no? Hoy día cuando se hace el llamado, por ejemplo, a los internos de medicina, a reclutarse, no es el mismo llamado no sé, de la vocación, ¿sí? Como otras lógicas que ocurrían antes, sino que acá hoy día también se empieza a salvaguardar, tengo o no tengo los insumos, cuáles son las garantías que yo tengo como sujeto, individuo, más allá de mi rol profesional específico, ¿no? Eso me parece interesante, y lo otro, como particularidad también, es que hoy día se enfrenta un poco lo que decía Tullán, que la representación de la realidad basada en la estadística, que no aparece ahora, sino que yo me pregunto, porque el sistema informático, el cómo hoy día la salud, o sea, no hoy día, sino que hace ya por lo menos, no sé, Jimé, con las reformas de los sistemas de estadística,
las formas de información con la que funcionan hoy día los dispositivos de salud, que hace cuánto será, 15, 20 años ya, con un sistema que está basado en el papel justamente, en que no necesariamente refleja lo que ocurre efectivamente de la prestación que se le entrega a ese paciente, ¿sí? Hoy día eso no pasa inadvertido. No sé si me explico. Como hace mucho rato, los dispositivos de salud ya están funcionando con una matrix que aparece en las estadísticas, ¿no? Que da como súper de manifiesto cuando la Bachelet, después aparece el gobierno de Piñera diciendo se acabaron las listas de espera, cuando eso estadísticamente era cierto, pero no era así, se transformó como a otra lógica de lista de espera que tomó otra nomenclatura informática, etcétera, ¿sí? Entonces, las garantías GES, por ejemplo, el cumplimiento de las garantías GES, los protocolos. Entonces, hoy día, ¿cómo esa representación de una realidad virtual basada en el cálculo y la estadística conjuga con esta crisis? ¿Ya? Que ya era un sistema sanitario en crisis, ¿cómo conjuga ahora? ¿Sí? No sé si queda un poco, son más que nada preguntas, más que aclaraciones. Eso. Están súper buenos los comentarios. Estaba pensando también en la perspectiva general de esta experiencia, ¿no? De comentarles que entre los párrafos que saqué para poder acostar este texto, que pasé a 3 páginas, quedan 3 páginas y media, no obstante, la idea era un poco producto también al calor de los temas que aquí se han suscitado y las relevantes cuestiones que se han puesto acá en el tapete. La intención que tenía era de cómo poder poner a jugar las categorías analíticas de Foucault para poder entender el proceso actual, ¿no? Y entonces, pero más concretamente es como lo siguiente, ¿no? Porque estoy viendo aquí 2 párrafos que saqué. La idea es que se puede apreciar, ante la crisis epidemiológica en curso, se aprecia el despliegue de una serie amplia de medidas implementadas por agentes de gobierno. De ello se desprende que son varios los ámbitos que han venido siendo objeto de específicas prácticas gubernamentales. Estas intervenciones las observamos en áreas tales como, por ejemplo, las condiciones del sistema de salud para enfrentar la emergencia, las políticas de resguardo de la producción y el empleo, la relación entre el Poder Ejecutivo y las municipalidades, las labores de orden público desarrolladas por Carabineros y las Fuerzas Armadas bajo la declaratoria de cuarentena y toque de queda, la situación carcelaria. En fin, el punto es como eso, ver, probar un poco, creo que el empeño que hemos como estado todos, ¿no? Respecto a nuestras categorías de análisis que manejamos, probar su pertinencia. Entonces, aparece la gestión del problema de la epidemia. Hay distintos, y para abordar eso, lo que uno se encuentra en la prensa, cuando uno lee las columnas, en el fondo me parece que la entrada es como esta, ¿no? De que distintos ámbitos que son intervenidos, desde ahí se discuten. Y me parece un camino correcto, y de hecho yo también lo quisiera hacer, ¿me entiendes? O sea, abordar el tratamiento al tema de la pandemia, abordarlo en función de las intervenciones que se han realizado, pero a partir de su conexión con campos específicos, ¿no? Entonces es un poco lo que se puede problematizar, el tema de estado de excepción, no sé, igual ahora ayer comentábamos respecto del representante de la OMS en Chile, ¿no? De que el tipo parece un verdadero vocero de gobierno, o sea, por supuesto que la Carla Rural se enfermó, parece, podría él asumir, porque el tipo aquí en Chile ha hecho excelente. Eso lo digo en términos de los campos de problematización que se abren al abordar la gestión gubernamental del coronavirus, ¿no? Entonces, eso es una cuestión. Por una parte decir que uno perfectamente pudiese, son líneas investigativas que uno pudiese seguir, ¿no? En ese detalle, qué pasa con el problema de la formación, qué pasa con los medios de comunicación, lo que hemos venido hablando en otros días, ¿no? La hegemonía comunicativa, y en ese sentido también surge esta experiencia, como lo reiteramos, ¿no? Como un intento de generar conocimiento, de generar contenidos que disputen un poco estos saberes, estos sentidos comunes que se instalan fundamentalmente a través de los medios de comunicación y la televisión, ¿no? Eso por una parte. Ahora, y con esto termino. La idea de eso, la digregación que venía luego de constatar de que hay distintos campos de intervención y en función de los cuales académicamente podrían hacer distintas trazas investigativas, ¿no? El tema de la pertinencia Foucaultiana tiene que ver con tratar de entender no solamente en su propia singularidad estos distintos campos de intervención y los efectos que se desarrollan en ellos, sino que intentar buscar sobre ese sustrato de experiencia específica también una articulación que las permita leer más globalmente. Entonces, y ahí aparecen estas categorías analíticas
directamente relacionadas con el problema de la pandemia, muy acotado de lo que hace Foucault, pero me parece muy denso porque junto con el tema de la delincuencia, de la disposición de la ciudad, de las sociedades modernas, el ejemplo de la pandemia es el otro caso que él toma, ¿no? El de la salud y el tratamiento de la enfermedad. Pero ahí era, entonces, si por una parte uno dice lo que propone el enfoque Foucaultiano es la posibilidad de una perspectiva global sobre el tratamiento en distintos campos, porque eso también nos permite entender de que la cuestión de la situación carcelaria tiene que ver con el problema de las condiciones de salud para enfrentar la emergencia, el problema de actuaciones de Carabineros y Fuerzas Armadas en contexto de cuarentena, tiene que ver, no sé, pues, tiene que ver también con el tema del rol de los medios de comunicación. Entonces, me parece que ahora, el riesgo es que traslapar estas tres categorías y forzar la realidad chilena a que entre esta realidad, ¿no? Y luego también los mismos recados que plantean, que sabemos todos, de que entender como esta cuestión como lineal, que primero viene el tema de la colonia, después, no sé, pues viene la formación de la república, como paso también tratar de evitar eso, pero la pregunta era, y la propuesta es decir, la perspectiva de estudio Foucaultiano proporciona herramientas de análisis, y que eso es una distinción importante respecto de otras miradas que... Termino con esto, como el ejemplo de este, para mí con la Naomi Klein, ¿no? El análisis de la doctrina de Schock. Lo que hace la Naomi Klein cuando analiza la doctrina de Schock para efectos de imagen. Lo que hace la Naomi Klein, la doctrina de Schock, claro, analiza el tema del neoliberalismo y de cómo en situaciones límites es una oportunidad, ¿no? Tal como indicaba, no hay que aprovechar todos esos estados de shock para una oportunidad de implementar medidas neoliberales. El problema, el límite de la Naomi Klein es que no inscribe el problema del neoliberalismo y la utilización del shock, y toma la Naomi Klein porque ha sido uno de los autores que ha sido citada, ¿no? O sea, el estado de shock producido por la pandemia y el neoliberalismo, hay que tomar recuerdo, ¿no? Pero el límite me parece a mí de la Naomi Klein es que no circunscribe su análisis no en un plano mayor en relación a las tecnologías modernas de poder, en relación a las cuales hace parte el neoliberalismo. Como eso yo creo que me parece que el límite de análisis del tipo de Naomi Klein que cierran, no lo conectan con una tecnología más global, y en ese sentido creo que a riesgo de forzar un poco la realidad chilena, a riesgo de también aparecer como esta etapa tan distinta y sucesivas, ¿no? Y no correlacionadas, a riesgo de eso yo creo que igual la lectura en clave de tecnologías de poder que se conjugan y operan bajo la primacía de la lógica securitaria, me parece que se sostienen en alguna medida. Obviamente quedan cosas que la análisis no permite abordar, pero me quedo con esa sensación porque ustedes no me hicieron tan pedazo con el texto, así que creo que mejorando esto también se puede seguir sosteniendo, ¿no? Y podemos aportar al debate con esta categoría. Sí, no, yo creo que el texto aporta además porque pone esto en perspectiva histórica, o sea, ese acento genealógico es clave. Sí, Iván Torres está pidiendo la mano, o sea, levantando la mano, pidiendo la palabra y levantando la mano, eso quise decir. No voy a pedir manos todavía, no sé si algún día lo haga. A ver, solamente así como para entrar por otro lado a lo que estamos discutiendo. Me acordaba que en una entrevista que le hacen a Foucault, que se tituló El juego de Michel Foucault, donde está Jean Alain Millet, por ejemplo, y otra gente más, lo presionan harto Foucault para que defina qué diablo es un dispositivo. Y Foucault era re malo para definir conceptualmente cosas, ¿no? Entonces, les dice a estos interlocutores que los dispositivos responden a una urgencia. Y esa cuestión a mí me parece que ciertamente un lector desprevenido podría tomarlo como un detalle irrelevante. A mí me parece una clave de lectura fundamental. Los dispositivos ciertamente responden a urgencias, y son esas urgencias las que podrían llevarnos a pensar o entender sus mutaciones, primera cosa. Entonces, creo que desde ahí uno podría entender, a propósito de que los dispositivos se transforman, mutan, de cara a ciertas urgencias, uno podría entender entonces el lugar de lo biomédico que pone sobre la mesa Marcela y Jimena. Y a propósito de estos discursos, precisamente, ¿no? De los discursos biomédicos, y de buscar, como dice Iván, me gustó esa expresión, articulaciones específicas, ¿no? Yo le agrego singulares, a partir de las categorías Foucaultianas, que ciertamente creo que
a diferencia de otros relatos, tradiciones críticas tienen mucha potencia hermenéutica y de problematización para lo que estamos, digamos, atravesando. Me parece que, efectivamente, intentando buscar esas articulaciones específicas o singulares a partir de las categorías Foucaultianas, uno podría hacerse la pregunta, ¿a qué racionalidad tributan o contribuyen a formalizar, a apuntalar justamente estos discursos? ¿Mm? Un poco para poder abrir la perspectiva, ¿no? Y no quedarse tan solo digamos, en la perspectiva de la microfísica, que está súper bien, pero siempre hay que hacerla dialogar a la microfísica, ¿no? El propósito no es quedarse únicamente allí. De hecho, cuando Foucault va a la microfísica es porque va a buscar archivos para pensar otros problemas. Solo eso.